porfa? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ok. Hola chicos, perdónenme la demora, por favor. Déjenme guardo esto. Ya están entrando los que me faltaban. Que les pedía yo si alguien está trabajando en computadora para darle el host, pero no creo que todos trabajan con su celular. No se conectan con computadora. ¿Sí? ¿Sí es así? ¿Todos trabajan con su celular? ¿Ahí sí me oyen? ¿No me escuchó? Maestra. Sí, profesora, se escucha. ¿Y todos trabajan con celular? Yo con iPad, maestra, no con celular. Ah, con iPad. ¿Y los demás sí con celular? Sí, profesora. Y cuando hacemos así, por ejemplo, esto del organizador gráfico para la rutina de pensamiento, ¿sí ven? Sí, O sea, ¿sí les es cómodo trabajar así en el celular? No es que necesiten en la computadora. cuando son los exámenes yo sí ocupo computadora.
Ajá, solo cuando son los exámenes. Sí. Sí, porque si no, no se puede. Pero si no, pero les da flojera, es meramente curiosidad científica. ¿Les da flojera prender la computadora o por qué les es mejor el celular para trabajar? Es que a veces alguien más lo está ocupando. Ah, ok, porque es una computadora compartida ahí en casa. Sí, por así decirlo. O sea, ustedes cuando ingresaron a la universidad, nadie les dijo, ni ustedes mismos tampoco dijeron, ay, necesito una computadora, si no es la que está aquí en la casa. Sí, pero se subieron mucho con lo de la pandemia. ¿Y se descompusieron o No, sí? no, se subieron mucho de precio. O sea, a partir de la pandemia se dieron cuenta, ah, creo que sí necesito una computadora personal, pero están carísimas? Es que aumentaron mucho los precios cuando vino lo de la pandemia que todos querían computadoras. Ujú, sí. Entonces, pues aumentaron demasiado y ya no se pudo. Ujú, ujú. Sí, fíjense que esto, bueno, me acabo de dar cuenta que es una parte que tengo que incluir en este proyecto de investigación, ¿no? Porque quiero hablar de las emociones que nos ha producido a todos, pues el aprendizaje así, y a partir de estas emociones, pues qué tan efectivo en comparación con lo de antes ha sido para pues nuestra cultura de la legalidad, ¿no? Y bueno, pues yo ya me imagino que los resultados van a ser un poco desastrosos, ¿no? Pero pues es una medición que hay que hacer. Este, y ahora, pues que tenía esta necesidad y que pues me hace descubrir que todos están así con su celular y así en chiquito, pues sí me hace ver la necesidad de analizar esta parte también, ¿no? Que seguro tiene que ver con otras cosas y con otras, con otras decisiones y con otras realidades, pero pues que también no nos ayuda tanto, ¿verdad? Y bueno, pues entonces ya, olviden que es de mi tarea, no de la de ustedes. Y entonces vamos a comenzar a hablar de nuestra tarea, lo que a nosotros sí nos tiene aquí, que es el juicio de nulidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues ayer creo comenzábamos a platicar respecto a esta conceptualización del juicio de nulidad y bueno, pues creo que nada más, ¿no? Nada más eso fue lo que hicimos, hablar de juicio de nulidad como concepto y no sé si también distinguíamos un poco de las etapas procedimentales o no, porque anoté aquí algo de etapas procedimentales, pero no sé si eso es de lo que teníamos que partir hoy o si hablamos un poco ayer de ellas. Entonces, si alguien me ayuda a retomar que estábamos platicando respecto del juicio de nulidad, y si sí es cierto que estamos hablando del juicio de nulidad o estamos hablando de otra cosa, pues se los voy a agradecer mucho. Entonces, bueno, pues ya para no entretenernos más, porque ya agarré un montón de tiempo, pues vámonos con juicio de nulidad, desarrollando estas ideas secundarias de partes y otros medios de defensa, ¿no? A ver qué encontramos. Mientras dejen abro la lista. Vamos a tener 46. Y por acá. Tenemos la lista de participación. Y, ¿no? ¿Nadie? No, bueno. Pues no sé si alguien quiere compartir algo de juicio de nulidad o ya, ay, muere, ahí lo dejamos, ya, me doy. Yo maestra, bueno, yo quiero argumentar algo. Es que no sé, bueno, no recuerdo muy bien las etapas. Yo tengo un poquito de duda. Estaba investigando en internet y en otras fuentes que si debía primero ser la demanda, ¿no? En las etapas del juicio de nulidad.
Ajá. Me parecía que el primer punto sería la demanda y el segundo sería la contestación. No sé si vaya bien. Donde tengo dudas son donde dice las medidas cautelares como tal. No entiendo muy bien ese punto a qué se refiere con las medidas cautelares. Ok, bueno, me voy a No regresar sé un si... poquito, si ahorita te explico a qué se refieren esas medidas cautelares que tienen que ver con garantizar el interés fiscal para la suspensión del acto reclamado. A eso se refieren las medidas cautelares, o sea, a garantizar que el estado de las cosas va a permanecer así, tal cual se ha presentado a partir de que inicie el proceso, o que el estado de las cosas va a permanecer igual, tal cual como se encontraba hasta antes de que ocurriera el acto de autoridad que está causando perjuicio. Pero ahorita lo explicamos con más detenimiento, nada más que necesitamos regresarnos un poquito antes, Ángel. En estas etapas procedimentales, ¿te acuerdas que en el recurso de revocación distinguíamos estas etapas procedimentales y que yo les decía, bueno, como todo proceso, así sea hacer gelatinas o conseguir pareja, todos los procesos tienen las mismas tres etapas, una etapa de inicio, una etapa intermedia y una etapa final. Así los procesos jurisdiccionales, pero en estos procesos, bueno, en ese tiempo casi jurisdiccionales, en esos procesos distinguimos que cada una de esas etapas tiene un nombre particular y específico. Y estas tres que tú nos acabas de mencionar, Ángel, están adentro de una de esas tres etapas, de la primera, de hecho, pero tienen un nombre específico hablando de estos procesos jurisdiccionales. No sé si los recuerdas, no sé si los recuerda alguien más o pues, algo que se acuerden de este proceso que decíamos es común para todos a partir de que hablamos de este recurso de revocación y que incluso nos remitía un poquito a facultades de comprobación, ¿no? Que es el mismo proceso. Gerardo, no sé si tienes algo que comentarnos al respecto de estas etapas procedimentales o quieres aportar otra cosa. Es la etapa inicial, la intermedia y la final. Ándale, son esas etapas de inicio, intermedia y final, pero esas son las de todos los procesos, pero en los procesos jurisdiccionales la de inicio se llama de una forma. ¿Te acuerdas cómo se llama? Es la fijación de la litis. Ándale, y la etapa intermedia se llama de una forma particular que tiene que ver con las pruebas. Mm, ¿No es la probatoria? Ándale, la etapa probatoria. Y la etapa final se llama de una forma particular, que es eso que nosotros analizamos, que tiene sus capítulos, que nos sirve para poner fin a los procesos jurisdiccionales con los sentidos posibles en los que se puede resolver, ¿no? Etapa. Gera. Es la etapa final, pero sería la de... Ay, no recuerdo bien esa cosa. ¿Cómo se llama ¿Resoluciones? eso? ¿Otra vez? No sé si era la de resoluciones muestra, no, ¿sí? ¿La de qué? No sé, en los capítulos. Donde ¿Resoluciones? están los capítulos, exactamente. Entonces, si estamos hablando de que es esa etapa donde se ofrece una resolución, es la etapa Resolutiva. resolutiva. Muy bien, Gera. Y veía yo otra mano levantada, pero que luego se bajó, ya no sé de quién era. ¿O no querías aportar algo? ¿No? Bueno, ok. Entonces, Profesora, yo iba a comentar lo de las partes del juicio. Bueno, según lo encontré aquí en, en lo que es bueno, donde viene lo de la parte de juicio de nulidad, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ajá. que viene, que es lo que es el demandante, los demandados, Uh-huh, la autoridad que dictó la resolución impugnada, uh-huh, el particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa, uh-huh, y el jefe de servicio de administración tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado uh-huh. o descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan las resoluciones de autoridades federativas coordinadas. Esas son partes del juicio, ¿no?
Esas son las partes del juicio, pero ¿te hacen sentido con esto que tú sabes de la fijación de la litis, esas partes? O sea, ¿coincide? Yo creo que sí, ¿no? A ver, dinos quién es quién. Por ejemplo, el demandante Ajá. sería la autoridad, ¿no? El demandante, o sea, el que demanda. Ajá, exacto. Los demandados, que sería el contribuyente. No, a ver, el demandante, el que demanda sería el SAT, Ajá, la autoridad correspondiente, ¿no? Administrativa. pero como en qué casos al SAT le interesaría anular sus propias resoluciones en defensa de los derechos del contribuyente. No, sería el contribuyente, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿el demandante sería quién? El demandante. El contribuyente sería el demandante, ¿no? Ándale. El Ajá, de... sería al revés. Ajá, sería al revés. Ok. Ajá, Demandante sería el el contribuyente contribuyente. o el particular afectado, ¿no? Porque no solo Ajá, el contribuyente. Ok, ese es el demandante. ¿Quién más? los demandados. Los demandados. Y ahí tú ya distinguiste, según lo que dice ahí la ley de procedimiento y contencioso administrativo, que hay un montón, ¿no? Ajá, exacto. ¿Quiénes son? Ahí sí podría ser, por ejemplo, el SAT. Todo el SAT, ¿no? O sea, tú Ajá, puedes, por ejemplo, demandar la nulidad de una resolución de una subadministración jurídica 3 de la zona metropolitana, como lo veíamos nosotros en nuestro ejemplo, ¿no? Pero si tú no mencionas al administrador jurídico y al administrador general, por decirlo de alguna manera, o al director del SAT, si tú no los mencionas, no importa, porque ahí dice que si es una resolución derivada de los procesos administrativos que hace el SAT, se entiende que no solo demandas al gato, pues, ¿no? Sino que demandas, pues, al dueño del gato, es decir, a su jefe, ¿no? A quien sí tiene directamente esa facultad de representar a todo el SAT, no solo una partecita del SAT. Eso es lo que quiere decir que estén ahí mencionados en esa lista larga todos esos funcionarios del SAT, o sea, las cabezas, los titulares del SAT, ¿no? Aunque no lo digas, si estás combatiendo una resolución de los procesos que hace el SAT, pues se entiende que también los demandaste a ellos, ¿no? Eso quiere decir, ok, entonces ya tenemos al demandante o también lo podemos conocer como actor y tenemos aquí en otro, ¿quién dijiste, Gera? Teníamos la autoridad, bueno, dice aquí la autoridad que dictó la resolución impugnada, supongo que es parte de los demandados, ¿no? Ándale, a los demandados, ¿no? La autoridad que dictó la resolución impugnada, ¿quién más? Eh, el particular a quien favorezca la resolución, cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa, que es, Ese, ese un también es parte de todos, adicional, ¿verdad? De ese los también es demandados. parte, pero no es, no, es parte del juicio de nulidad, pero no es parte de los demandados. Es decir, yo no puedo en un juicio de nulidad ir a demandar a un particular, porque una de las condiciones para que se presente un juicio de nulidad es que siempre tiene que ser en contra de una autoridad administrativa. Es un poco parecido al amparo en ese sentido, ¿no? Que solamente se puede en contra de resoluciones de autoridades administrativas. Entonces, no puedo demandar a un particular, porque sería como un poco como reconocer, bueno, si un juez de lo familiar obligó a un señor a reconocer a un niño y en ese sentido, pues se hizo un acta de nacimiento con un reconocimiento de paternidad, pues entonces si yo demando al niño o a la madre del niño o al otro progenitor del niño, este, puedo hacerlo no solo en la vía familiar o en la vía civil, sino que puedo hacerlo en la vía administrativa si lo demando junto con el juez del registro civil o con el director del registro civil, ¿no? Entonces no se puede, en contra de particulares no se puede, solo se puede en contra de autoridades. ¿Veía yo otra mano levantada? ¿Es en relación con esto que nos está diciendo Gera o con otra cosa?
aunque ya no la veo. Ok. Entonces vamos a dejar estos terceros como un poquito aparte, que sí son una parte en el juicio de nulidad, pero no son parte de los demandados. ¿Quiénes más viste ahí, Gera? Nada más, y lo que es la tercera parte, bueno, que será el tercero, que dice el tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Que ese es el mismo que nos acabas de mencionar antes, quien se ve beneficiado con el acto de autoridad que yo estoy combatiendo. Entonces, creo que esto ya se los había explicado, pero con mucho gusto lo vamos a retomar. Adentro de los juicios de nulidad hay muchas posibilidades, no solo nuestra materia, que es la materia tributaria. Hay la posibilidad de que se interpongan juicios de nulidad, por ejemplo, en contra de responsabilidades administrativas, o que se interpongan juicios de nulidad en contra, por ejemplo, de licitaciones públicas o concursos para contratos de obra pública o contratos de adquisiciones públicas, ¿no? O sea, ya ven que las compras del gobierno o las asignaciones de las obras del gobierno se tienen que hacer a través de una licitación, aunque en este sexenio no se hace mucho así, sino a través de una invitación a cuando menos 3 personas, o pues se las asignan directamente a que las realice el ejército, aunque luego el ejército subcontrate a unas empresas particulares para que las hagan, ¿no? Pero regularmente las obras públicas se hacen así. Por ejemplo, los hospitales del Seguro Popular o las carreteras federales, ¿cuáles otras obras? El aeropuerto del Naim, así se había, el que se canceló, así se habían asignado, ¿no? Con una licitación pública. ¿Qué es eso? Un concurso de las personas que pues se inscriben en ese concurso, compran las bases para inscribirse en ese concurso y ahí ven, ¿no? Bueno, pues en términos de tiempo, en términos de calidad y en términos de precio, vamos a declarar un ganador, ¿no? Entonces, preséntanos tu proyecto, tú no te vas a enterar de los demás proyectos y nosotros vamos a decir quién ganó. En esas posibilidades de estas licitaciones, siempre va a haber alguien que gane y alguien que pierda, ¿no? Y el que pierda regularmente no va a estar de acuerdo con que perdió, aunque le explique quien hizo la licitación por qué perdió, ¿no? Por ejemplo, si la SEP quiere comprar, no sé, millones y millones de bancas para las escuelas o sistemas de agua potable para las escuelas del país, pues son un montón de sistemas de agua potable, entonces a muchas empresas les interesa, ¿no? Entonces, suponte que concursaron 10 empresas y pues una resultó ganadora y otra resultó perdedora con un proyecto muy similar, con los mismos precios, mismos calendarios, más o menos. Hubo una cosa que les diferenció, que no puede o no estar muy clara, depende si es pública abierta o pública cerrada, esta licitación. Entonces, si fuera una licitación, por ejemplo, pública cerrada, pues solamente le avisarían, no, ¿sabes qué? No ganaste, ¿no? Sin necesidad de avisarle por qué no ganó y quién sí ganó. Entonces, respecto de esa resolución, pues es muy probable que quien perdió, porque ya le metió mucho dinero para comprar las bases, para elaborar su proyecto, probablemente para tener ya listos algunos insumos para comenzar a trabajar, quien perdió, pues probablemente quiera ir al juicio de nulidad, ¿no? Entonces, ¿a quién va a demandar? Pues a quien le dijo, oye, perdiste la licitación. Pero ahí, no solo en esa resolución de ese juicio de nulidad, si gana o si pierde, no solo la autoridad que emitió ese acto del que está reclamando va a ser la afectada, sino también quien sí ganó esa licitación, ¿no? O sea, la empresa que resultó ganadora ahí de ese contrato público. Entonces, ese tercero que es un particular, pero que tiene un interés jurídico legítimo en cómo se va a resolver ese juicio de nulidad, ese es al que se refiere como las otras personas que también van a formar parte de la litis, que también tienen un interés jurídico, pero que no es el mismo interés jurídico que puede tener la autoridad responsable y mucho menos es el mismo interés jurídico que tiene el demandante, es decir, puede ser contrario al interés jurídico del demandante, ¿no? Entonces, esta figura de un tercero interesado, pues en realidad poco la vemos en nuestra materia tributaria, porque es raro que haya un tercero interesado respecto de nuestro IVA
o respecto de nuestro ISR, a menos que se trate de un retenedor, pero es raro cuando el retenedor y el principal responsable tienen intereses encontrados o distintos, ¿no? Regularmente tienen el mismo interés jurídico. Sí se pueden dar, pero son raros los casos. En donde más se dan es adentro del procedimiento administrativo de ejecución, donde, por ejemplo, puede haber un tercero al que embargaron que no sea el dueño, un tercero al que embargaron que sea dueño de los bienes embargados, pero que no sea el responsable ni el deudor solidario de ese crédito fiscal que está garantizando ese embargo, ¿no? Esa es una posibilidad. O que adentro del procedimiento administrativo de ejecución, ese mismo tercero embargado sí tenga interés, pero el avalúo de esos bienes haya sido contrario a sus intereses y entonces quiera alegar algo diferente de lo que puede alegar el demandante en el juicio de nulidad, ¿no? O sea, si a alguien con su consentimiento le embargaron cosas para garantizar el pago de un crédito fiscal de alguien más y luego no está conforme con el valor que le dicen en el avalúo, pues él puede ir al juicio de nulidad o puede ir al recurso de revocación, pero supongamos que en el caso de que vaya al juicio de nulidad, pues habrá que llamar también como tercero interesado al que produjo ese crédito fiscal, ¿no? O sea, al principal obligado en ese crédito fiscal, porque quien le hizo favor de prestarle cosas para embargarlas, pues ahora resulta que les está defendiendo y ese tiene un interés legítimo, ¿no? Entonces, ahí, en esas dos posibilidades, es donde yo más he visto que hay un tercero interesado. Fuera de eso, prácticamente, solamente en una ocasión, cuando había varias personas morales como socias de una persona moral controladora, que las personas morales socias se inconformaron respecto de pues la forma en la que habían hecho el cálculo para el reparto de dividendos por el pago de ISR, ¿no? Solamente en ese caso vi que había un tercero interesado distinto del demandante. Pero regularmente pues, se dan más bien en otros casos, ¿no? Por ejemplo, en materia de responsabilidades de los servidores públicos, si resulta que le fincan una responsabilidad administrativa, por ejemplo, ¿no? A un maestro, y ese maestro tiene esa responsabilidad porque se quejó un estudiante de un maltrato o de lo que sea, y ese maestro luego va al juicio de nulidad a recurrir esa responsabilidad que le fincaron o esa sanción que le dieron por esa responsabilidad, si ese maestro luego va ahí, pues tendría que llamar a su juicio a la víctima o la presunta víctima de eso por lo que lo sancionaron, ¿no? Porque tiene un interés jurídico legítimo en ese juicio que no es ni el del maestro ni el del órgano de control del IPN que lo sancionó, sino un interés jurídico diferente, ¿no? Entonces a eso se refiere esas partes, pero esas partes nos remiten a una de las etapas procedimentales de este juicio de nulidad, a ver si encontramos si es la primera, la segunda o la tercera, porque la fijación de la litis se define como de una manera, la etapa probatoria se define de otra manera porque incluye otras cosas y la etapa resolutiva se define de otra manera, que ya la acabamos de decir, porque incluye otras cosas. Entonces, identificar a las partes que participan adentro del juicio de nulidad, ¿a qué etapa pertenece? ¿No? ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Esta identificación de las partes, de este demandante, de este demandado o autoridad responsable, de este tercero con interés jurídico, ¿a qué etapa procedimental corresponde? ¿A la fijación de la litis, a la etapa probatoria o a la etapa resolutiva? ¿Puede ser a la fijación de la litis? A la fijación de la litis. ¿Nos puedes recordar, Gera, o ayudar a entender, para quienes todavía no es suficientemente claro, a qué se refiere esta etapa de fijación de la litis? O sea, ¿de qué se trata esta fijación de la litis? ¿Es la identificación de las partes? Es justo eso, ¿no? La identificación de las partes, pero inicia con una cosa y termina con otra cosa, ¿no? O sea, inicia con un procedimiento y termina con otro procedimiento. Entonces,
Eso nosotros lo sabemos muy bien adentro del recurso de revocación. Sin embargo, aquí en el juicio de nulidad, pues hay unos cambios en esta fijación de la litis. Uno, en materia de plazos. Dos, en materia de quienes intervienen. Y tres, en materia de cómo es que se da este llamamiento al juicio a las partes. Alguien leyó, alguien identificó, alguien sabe, alguien se imagina, alguien recuerda esta etapa de fijación de la litis en el recurso de revocación. Daniela, porque siempre dejas tu participación hasta el final y a lo mejor tienes algo que compartirnos al respecto de esta fijación de la litis. A lo mejor recuerdas algo del recurso de revocación, a lo mejor recuerdas algún procedimiento dentro de la fijación de la litis. Daniela Campos. Ah, sí, profesora, pensé que estaba hablando, pensé que tenía mi micrófono prendido. Yo tengo los tipos de juicio de nulidad. Bueno, los encontré en internet. Y el primero es nulidad para efectos, que es cuando la autoridad debe volver a emitir el acto. La nulidad simple, que es cuando el acto queda sin efectos, pero para volver a emitir el acto, si así lo considera. Y el de la nulidad lisa o llana, que es cuando eh, no se hace válido y ya no se puede volver a, ¿cómo se puede decir? A emitir, perdón. Bueno, si encontraste esas cosas, repítenos otra vez los tipos o la clasificación que encontraste. Para efectos, ¿qué más? Para efectos, nulidad simple o excepcional y nulidad lisa y llana. Encontraste esos tres efectos. Y entonces hablar de estas tres posibilidades nos remite a que son tipos de juicio de nulidad, tipos de una especial cosa que sucede adentro del juicio de nulidad, tipos de procedimientos adentro del juicio de nulidad, tomando en cuenta lo que tú sabes del recurso de revocación y que en el recurso de revocación también veíamos, bueno, liso y llano para efectos, confirma. Entonces, viendo que aquí hay unos muy parecidos en el juicio de nulidad, ¿qué son estos que tú encontraste? ¿Tipos de juicio de nulidad o son otra cosa distinta? Otra vez estás muteada, Daniel. Son efectos, ¿no, profesora? Bueno, es que sí ¿De qué? me acuerdo de la revocación, que era de sobreseimiento y no me acuerdo del otro. Es algo parecido a eso, Desechamiento, por ¿no? ejemplo. Es algo Ajá, sí. parecido a eso. ¿Qué son? ¿Alguien más pudiera ayudarle? ¿No? ¿Nadie? Profesor, es que ya me confundí. De lo que ¿Por estábamos qué? hablando eran de las partes del juicio de nulidad o qué era lo que nos estaba Sí. preguntando primero. Sí, estamos hablando de las partes como los sujetos que intervienen en el juicio de nulidad. Y luego estamos distinguiendo en qué parte, como etapa procedimental del juicio de nulidad, es que hacemos esa identificación de las partes. Y luego mi pregunta era en el sentido de ver, a ver, adentro de la fijación de la litis, ustedes ya conocen una serie de procedimientos que son los procedimientos que están en el recurso de revocación. A partir de esos procedimientos que ustedes conocen en el recurso de revocación, díganme ustedes cuáles son los procedimientos que ustedes se imaginan, saben, conocen o investigaron que se dan adentro de la etapa de fijación de la litis en el juicio de nulidad, tomando en cuenta que hay que avisarle a las autoridades, hay que avisarle al tercero interesado, hay que ver cómo es que actúa el demandante adentro de esta etapa de fijación de la litis. Pero a partir de esa pregunta que yo hice,
invité a Daniela que nos hiciera favor de aportarnos un dato en relación con esto, pero ella no nos aportó un dato en relación con esto, pero sí nos aportó un dato en relación con el juicio de nulidad. Este dato en relación con el juicio de nulidad que ella nos aporta, nos dice, son tipos de juicio de nulidad, que es una idea secundaria que nosotros sí debemos identificar, los tipos de juicio de nulidad, porque son parte de la conceptualización del juicio de nulidad, igual que la ley especial que lo regula, ¿no? Este juicio de nulidad. O sea, ahí adentro del concepto de juicio de nulidad, que pude yo haber anotado uno como idea secundaria, pero que yo ya sé que necesito desarrollar, porque tengo que responder el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y quién, porque tengo que responder esto del juicio de nulidad, pues yo sé que sí me es útil el distinguir estos tipos de juicio de nulidad. Pero en lugar de decirnos los tipos de juicio de nulidad que existen, Dani nos dice, hay para efectos, hay simple y lisa y llanamente. Y entonces, esos sí son tipos de algo adentro del juicio de nulidad, pero no son tipos de juicio de nulidad. Y lo que yo les pregunto es, ¿son tipos de qué? ¿O qué son esta clasificación de lisa y llanamente o simple y para efectos? ¿Son tipos de qué? Esa es una pregunta que dejamos ahí pendiente, que yo no voy a responder. Bueno, sí voy a responder, pero en su momento. Y la otra pregunta que tenemos pendiente es, ¿cuáles son los procedimientos adentro de esta etapa procesal de la fijación de la litis? Tamara. ¿Sí? ¿Ya me Sí, cachaste, Jera? Perdóname, Tamara, espérame tantito. ¿Sí, Jera? Sí, profesora, sí, ya. Ok. Tamara, ahora sí. sí. Bueno, quería comentar que de acuerdo a lo que dijo mi compañera, serían los sentidos generales, ¿no? ¿De qué? Del recurso de revocación, digo, del juicio de nulidad. Pero ¿dónde ponemos? ¿En qué documento o en qué etapa procedimental ponemos esos sentidos? Se pondría en los resolutivos, ¿no? Ándale, si se ponen los resolutivos, que son un capítulo de ese documento, ¿dónde lo ponemos? Ahí ya lo anotó Dani. Los resolutivos van en la parte final, ¿no? Ahí ya lo anotó Dani, en la resolución, ¿no? Entonces, Sí. estos sentidos que ella nos ofrece son De la resolución. de la resolución, ¿no? Para Sí. efectos o lisa y llanamente, son sentidos posibles de la resolución en el juicio de nulidad. Entonces, ella nos llevó a la etapa final. ¿A cuál etapa final? A la de los resolutivos. A la etapa A la resolutiva, etapa final. ¿no? Ujú. A la etapa resolutiva, nos llevó a la etapa final, pero nosotros apenas estamos analizando la etapa de inicio, lo cual no está mal, está perfectamente bien porque nosotros estamos corriendo o paseando alrededor de las partes en el juicio de nulidad, ¿no? Entonces podemos hablar de pues, las cosas que nosotros creemos que son importantes y queremos compartir con los demás y eso está muy bien, ¿no? Pero estamos buscando el procedimiento en la fijación de la litis. Entonces, Gera nos señala muy bien, bueno, la fijación de la litis es la identificación de las partes, o sea, como yo les decía al principio un poco, ¿no? Como identificar quién se va a pelear con quién y quién va a resolver. Pero eso sucede a partir de una serie de pasitos pequeños, o sea, de cosas pequeñas que van sucediendo. ¿Cuáles saben, cuáles se imaginan, cuáles investigaron, cuáles identificaron, que son esas cosas pequeñas que van sucediendo? O sea, esos procedimientos adentro de la fijación de la litis que nos permiten hacer la identificación de las partes en el juicio de nulidad. Bueno, es que por ejemplo en el recurso de revocación, en la etapa de la fijación de la litis, primero decía que era la interposición del recurso y después la admisión del recurso por escrito, la notificación o emplazamiento y la contestación al recurso de revocación. Ok, Y repítenos esas partes. Interposición. es la interposición del recurso de revocación, la admisión del recurso de revocación escrito, notificación o emplazamiento y la contestación al recurso de revocación. Ajá. Y bueno, yo creo que del juicio de nulidad podría entrar en la etapa de fijación de la litis lo que es la demanda, podría ser la demanda
Ujú, la contestación de la demanda ujú. y no sé, a lo mejor lo que había mencionado mi compañero hace rato de las medidas cautelares, Las medidas cautelares. porque bueno, ya después viene lo de los incidentes y me parece que viene algo de sobre las pruebas, pero yo creo que eso ya entraría en la etapa, en la siguiente etapa, ¿no? En la O no etapa sé si esté mal. probatoria. No, está muy bien, está muy bien. Vamos a ver si encontramos un poco más de información al respecto. Nada más que en la interposición, pues no vamos a la interposición del recurso de revocación con el escrito inicial, sino, como muy bien lo señalaste, Tamara, vamos a la interposición con la presentación de la demanda, ¿no? Vamos a ver si encontramos más cosas al respecto. Gerardo. Yo encontré algo parecido, profesora, no sé si estoy bien. A ver. Dice que la primera etapa es la demanda, la segunda etapa la contestación, la tercera los alegatos, la cuarta la cierre de instrucción y la quinta la sentencia. A ver otra vez. La primera es demanda, la segunda contestación, la tercera los alegatos, la cuarta cierre de instrucción y la quinta la sentencia. Pero, a ver, nos vamos a los alegatos, cierre de instrucción y sentencia. Esos Ajá. datos que son las conclusiones que ofrecen las partes, acreditando que su dicho y sus pruebas sí acreditaron sus acciones o sus excepciones en el caso de la demandada. Los alegatos, el cierre de instrucción, que decíamos es esa etapa en la que ya se suspende el desahogo probatorio y la emisión de la resolución. Esas cosas, ¿tú crees que pertenezcan a la fijación de la litis? No, yo creo que pertenecen, pero al juicio de nulidad en general, ¿no? Juicio de nulidad en general. ¿Y a qué Ujú. etapa procedimental crees que se refieren? ¿A la primera, la segunda o la tercera? Yo creo que a las tres, ¿no? A la tercera puede ser, a lo mejor, ¿no? Entonces ahí anótalo como una cosa que podemos analizar como procedimientos, tal vez en la tercera etapa procedimental o a lo mejor en la segunda, por ahí hay alguna de la segunda, tal vez, ¿no? A ver ahorita tú qué puedes encontrar, pero claro, también tenemos esos procedimientos, nada más que no son adentro de la etapa de fijación de la litis. Los que sí tenemos adentro de la fijación de la litis son estos de la interposición de la demanda, la admisión de la demanda, la notificación o emplazamiento, que ahí tiene unas pequeñas diferencias con el recurso de revocación, la contestación y nos falta una cosa en relación con la contestación, ¿no? Y las medidas cautelares que antes nos mencionaba Ángel, ¿no? Esas son las cosas que están adentro, los pasitos que van ocurriendo adentro de la etapa de fijación de la litis. Un tantito que tenemos aquí un mensaje. Es el mismo de Dani de resolución. Ok. Bueno, y entonces, pues adentro de la interposición tenemos el escrito de qué dijimos. Este es un escrito que se llama de una manera especial. ¿Cómo se llama? En la interposición tenemos este escrito inicial que se llama de una manera especial. ¿Cómo se llama? La interposición, que es el inicio del juicio de nulidad, tenemos este escrito especial, que ¿cómo se llama? ¿No? Bueno. Vámonos con las medidas cautelares, que sí es algo que yo tengo que explicarles. En el caso del recurso de revocación, para quienes vieron el video y sí elaboraron su recurso de revocación, así más o menos como este autor va indicando, vieron que en una sección del video hay un capítulo especial que se llama de suspensión. No sé si alguno de ustedes lo vio o no lo encontraron.
¿Ya se cansaron de juicio de nulidad? Pues, ¿qué quieren hacer? No, está bien, profesora, nada más que no encontramos lo que nos está pidiendo. Pero en este video, para hacer su propio recurso de revocación, no vieron esa parte de la suspensión donde, pues este recurso se trata de la confiscación de una mercancía, ¿no? Porque era una visita domiciliaria de estas que revisan la legal estancia en el país de esas mercancías y que cumpliera con los otros requisitos de permisos y así. Y no los cumplía. Entonces, ahí este personaje que hace este recurso de revocación plantea, bueno, yo lo que necesito de manera urgente es que me regresen mi mercancía, ¿no? O sea, no que la tengan ahí detenida en un almacén de estos que utiliza la aduana de depósito, sino que me la entreguen pues, para que yo garantice su cuidado o yo la pueda ir ofreciendo a quienes se interesen en comprarla, ¿no? Entonces, para pedir eso, para que yo pueda solicitarle al SAT que me devuelvan esa mercancía, tengo que interponer esa suspensión, tengo que solicitar esa suspensión y esa suspensión lo que implica es que se suspendan los efectos de ese acto que yo estoy reclamando, ¿no? Entonces, esta suspensión de los efectos del acto que yo estoy reclamando implicaría, por ejemplo, en una resolución de una visita domiciliaria donde sí se determinan los créditos fiscales. Esta suspensión implicaría que no inicie el procedimiento administrativo de ejecución respecto de esos créditos fiscales, sino hasta que se resuelva ese recurso de revocación que yo planteé. Esta suspensión no es tan común en el recurso de revocación ni tan necesaria porque el plazo que señala el código para garantizar el interés fiscal, o sea, para exhibir una fianza o para que ese embargo que se trabó se considere un embargo precautorio que garantice el interés fiscal, o sea, que garantice que sí se paguen esas obligaciones si se pierde el proceso, este plazo con el que se cuenta es de 5 meses, según el Código Fiscal. ¿Y cuánto duran los recursos de revocación? ¿Cuánto dura desde que se inicia con la presentación del recurso de revocación hasta que se resuelve el recurso de revocación? Mauricio, a ver si nos puedes anotar cuánto dura este recurso de revocación. A ver si te acuerdas. O si no, así por el micrófono, pero como me comentabas que había un poco de problema con eso. Ángel Cristóbal, ¿te acuerdas cuánto dura el recurso de revocación? Bueno, se me hace que los vamos a tener que ir poniendo en la sala de espera. Ándale, ahí está. No. ¿Cuánto dura el recurso de revocación? No, ¿cuál es el plazo para garantizar el interés fiscal? Porque esos 5 meses son para garantizar el interés fiscal. ¿Te acuerdas, Ángel Cristóbal, cuál es el plazo para que se resuelva el recurso de revocación? O alguien más, creo que el otro Ángel había levantado la mano, ¿no? Alejandro. ¿Son 3 meses? 3 meses para que se resuelva el recurso. No, 30 días, Francisco. 30 días son para interponer el recurso de revocación, pero para que se resuelva el recurso de revocación son 3 meses contados a partir de que se presentó el escrito inicial. Entonces, si hay 3 meses para que se resuelva y 5 meses para ofrecer la garantía, y durante esos meses de la tramitación de todos modos va a estar suspendidos los efectos del acto reclamado,
tengo yo la necesidad de pedir la suspensión. A ver, si yo planteo Manuel Alejandro. Según yo, sí, durante el proceso se puede pedir que se suspenda todo lo que se esté como impugnando. Ajá, sí se puede pedir que se suspenda todo lo que se esté impugnando y de hecho, aunque no lo pidamos, de todos modos se va a suspender porque el SAT pues necesita primero averiguar qué está pasando para identificar si va a apoyar a quien emitió esa resolución de la que nos estamos quejando o si nos va a dar la razón a nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso que nosotros analizamos aquí como ejemplo que dice, bueno, pues hay una multa de 9,000 y tantos pesos, el que hicimos aquí en la clase, hay una multa de 9,000 y tantos pesos. Voy a presentar mi recurso de revocación. Aún y presentado el recurso de revocación, no importa, y el SAT va a iniciar el procedimiento administrativo de ejecución y va a ir a embargar a esta persona, es decir, le va a requerir el pago de la multa y va a ir a embargar a esta persona por los 9,000 pesos, o se va a esperar a que se resuelva el recurso de revocación. ¿Cómo funcionan esas reglas adentro del recurso de revocación? ¿Qué creen que vaya a pasar? O sea, no importa que haya interpuesto el recurso de revocación, ellos van a seguir con el cobro y ya si después se resuelve en favor del contribuyente, pues le regresan su dinero o van a decir, no, ahorita no vayas y no le cobres, espérate a que se resuelva el recurso de revocación. ¿Cómo creen que funcione? Ángel, Cristóbal. Brenda. Brenda. Espérame tantito, Gerardo. Voy con Daniel. O con Miguel Ángel Cruz. Yo creo que se espera, ¿no, profesora? Y por ejemplo, si, bueno, yo lo pongo así, ¿no? Yo lo pienso así, se espera y si sale que sí, sí debe esa multa de 9,000 pesos, creo yo que le aumentan más esa multa, ¿no? Por el tiempo de espera. ¿Crees que la aumentan en el sentido de decir, bueno, se ordena que o se resuelve para que se modifique el acto impugnado y se incremente el monto de esa multa? Sí, yo creo que sí pasa, bueno, así lo veo yo. O sea, en castigo a haber interpuesto un recurso de revocación en el que no te dimos la razón, te incrementamos el monto de la multa. Bueno, yo creo que más como castigo sería, por ejemplo, un recargo del tiempo de la multa, por ejemplo. O sea que, Bueno. ajá, sería más como un recargo que como un castigo. Pero las multas producen recargos. Eso creo, ¿Ese eso sí sobre no tu sé. castigo? Eso sí no sé bien. No, porque sería como injusto, ¿no? Decir, te cobramos castigo sobre el castigo o sobreprecio del sobreprecio, ¿no? Ya el Sí. incumplimiento de la obligación tiene un precio y te cobramos un sobreprecio si tú decides que vas a cuestionar, o sea, que vas a decir que no tengo la razón frente a mi superior, vas a decir que no tengo la razón, ¿no? Si tú me cuestionas, te van a cobrar un sobreprecio. ¿Crees que sí esté correcto? No, viéndolo de esa manera ya no, porque Ya no está correcto. no Entonces tendría las sentido. multas en realidad no pueden tener intereses, lo que sí va a tener intereses son los créditos fiscales, pero como en este caso de esta multa de 9,000 pesos, pues no derivaba de un crédito fiscal, sino de una obligación de emitir los CFDIs, ¿no? Bueno, emitir los comprobantes fiscales que en ese tiempo creo que eran facturas y recibos, pero no tiene un crédito fiscal, ¿no? O sea, no debe IVA, no debe ISR, solamente debe el cumplir con unos requisitos. Y entonces en este caso, pues sería como abusivo de parte de la autoridad decir, bueno, porque presentaste un recurso de revocación, ahora en lugar de 9,000 me pagas 12,000, ¿no? Sino que simplemente se va a conservar el valor de esa multa de 9,000 pesos y sí, tienes razón, se van a esperar
a que se resuelva el recurso de revocación, es decir, los efectos de ese acto que está causando perjuicio a quien presentó el recurso de revocación se van a suspender mientras se resuelve el recurso de revocación. Pero se van a suspender ¿por cuánto tiempo? Pues por el tiempo que dure la resolución del recurso de revocación, sea un mes o 15 días o 2 meses o máximo 3 meses. O sea, ese tiempo que se tarden en emitir la resolución va a estar suspendido el acto reclamado. Ahora. Maestra, yo tengo una duda. Habla de suspender el juicio, ¿no? Ese juicio, ¿quién lo Suspender suspende? la Ah, ejecución la ejecución. del acto reclamado. Ah, ok, sí. Pero como tal no suspendes el recurso. No. Lo que suspendes es los efectos del acto reclamado. Ah, ok. Sí, está bien. Gracias. Ok. Cristóbal, Brenda o Daniel, ¿algún comentario hasta aquí? ¿No? ¿Ninguno? Bueno. Yo creo que a partir de la próxima clase vamos a tener que hacer esto, ¿no? De otra vez llamarlos a la participación. Y si no hay un aporte en participación, yo creo que, bueno, pues además de anotar esta participación, como la resta, pues los vamos a tener que poner en la sala de espera porque realmente no son personas que estén aquí, pues en el curso interactuando con nosotros, ¿no? Sino que pues nada más son personas que se conectaron y luego aquí nos dejaron hablando solos. Entonces, pues mejor los ponemos en la sala de espera para que pues la conversación fluya entre los demás que sí estamos aquí, pues en lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, esta suspensión que les digo puede durar máximo 3 meses, pues se da de manera automática, o sea, independientemente de que yo la solicite o no la solicite. Pero vamos a ver, en el caso del recurso de revocación que ustedes elaboraron, que la suspensión, pues no hay necesidad de pedirlo porque es respecto de una devolución. Si alguien hubiera solicitado esa suspensión, ¿qué significaría? O sea, por ejemplo, solicitar la suspensión implicaría que sí le efectúen su devolución, ¿o qué implicaría esa devolución? Tomando en cuenta que la suspensión suspende los efectos del acto reclamado. ¿Qué implicaría en el recurso de revocación que ustedes hicieron? ¿Qué implicaría la suspensión? En el de la devolución, en el de la negativa de devolución, ¿qué implicaría la suspensión? Ya se nos terminó el tiempo. Vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos mañana, ¿vale? Hasta mañana, profesora. Hasta mañana. Profesora.